continuamos con los problemas de óptica de selectividad de Andalucía. Hacemos ahora el problema reserva B, opción B del año 2019. Apartado A nos dice, explique con la ayuda de un dibujo en qué consiste la reflexión total y las condiciones en que se produce. Reflexión total es el fenómeno que se produce cuando al incidir la luz sobre la superficie de separación entre dos medios no se refracta. Toda la luz que llega a esa superficie se refleja. Para que esto ocurra, la condición que se debe cumplir es que el índice de refracción del segundo medio sea menor que el índice de refracción del primer medio. De acuerdo con la ley de Snell, que nos decía que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Como hemos dicho que el índice de refracción es menor, del segundo medio es menor que el del primero, para que se cumpla esta condición, el ángulo de refracción será mayor que el ángulo de incidencia. Es decir, si este es el rayo que llega con ese ángulo de incidencia, el rayo se refracta y se va a separar de la normal. El ángulo de refracción es mayor que el de incidencia. Si el ángulo de incidencia continúa aumentando, ¿vale? Pues llega un momento en el cual el ángulo de refracción va a ser de 90 grados. A ese ángulo de incidencia se le va a llamar ángulo límite. Es decir, el ángulo límite es aquel ángulo a partir del cual toda la luz se va a reflejar. Exactamente para el ángulo límite, el ángulo de refracción será de 90 grados, de manera que se puede calcular teniendo los datos adecuados. Aplicaríamos la ley de Snell, el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo límite que vamos a calcular será igual al índice de refracción del segundo medio por el seno de 90, es decir, igual al índice de refracción del segundo medio. Despejamos ángulo límite de la ecuación y para cualquier ángulo mayor, para todo ángulo mayor que el ángulo límite, se va a reflejar toda la luz que incida, es decir, se va a producir la reflexión total. Hacemos una pausa y continuamos con el apartado B. Continuamos con el apartado B. Nos dice, perpendicularmente a la cara AB de un prisma de vidrio con índice de refracción 1,5, incide desde el aire un rayo de luz de longitud de onda 6 por 10 elevado a menos 7 metros, como se ilustra en la figura. Aquí tenemos el rayo. Calcule apartado I, la longitud de onda y frecuencia del rayo dentro del prisma, y apartado II, el valor más grande que puede tener el ángulo alfa para que no se refracte el rayo hacia afuera del prisma por la cara AC. Nos dan la velocidad de la luz en el aire o en el vacío y el índice de refracción del aire. Bueno, nos están pidiendo en el apartado I la longitud de onda y la frecuencia del rayo dentro del prisma. Vamos a utilizar estas dos fórmulas, la del índice de refracción y la de la velocidad de propagación. Vamos a calcular primero la frecuencia dentro del prisma. Como sabemos que la frecuencia no depende del medio por el que se propaga, sino que depende solo del foco emisor, pues será la misma en el aire que dentro del prisma. Pues como tenemos datos suficientes para calcularla en el aire, es lo que vamos a hacer. Fórmula, pues la velocidad de propagación, en este caso en el aire, será igual a la longitud de onda en el aire que nos lo da el problema por la frecuencia. Sustituimos datos, 3 por 10 elevado a 8 será igual a 6 por 10 elevado a menos 7 por la frecuencia. Despejamos y nos sale una frecuencia de 5 por 10 elevado a 14 hercios. Ahora nos piden también la longitud de onda dentro del prisma. Para conocer la longitud de onda dentro del prisma, pues volvemos a utilizar otra vez la fórmula. Velocidad de propagación dentro del prisma será igual a la longitud de onda, que es lo que nos piden, por la frecuencia. La frecuencia la conocemos porque la acabamos de calcular, pero la velocidad de propagación no la conocemos. Sí tenemos datos para calcularla. El problema nos da el índice de refracción y la velocidad de la luz en el vacío. La fórmula que utilizamos sería esta de aquí, que nos dice que el índice de refracción en cualquier medio es igual al
la velocidad de propagación en el vacío partido de la velocidad de propagación en ese medio. Sustituimos datos, 1,5 índice de refracción será igual a 3 por 10 elevado a 8 partido de la velocidad de propagación en el vidrio y calculamos. La velocidad de propagación es de 2 por 10 elevado a 8 metros partido de segundo. Ya sustituimos en la fórmula que comentamos antes y ponemos que 2 por 10 elevado a 8 será igual a la longitud de onda en el vidrio, que es lo que nos piden, por 5 por 10 elevado a 14, la frecuencia. Calculamos y obtenemos un valor de longitud de onda dentro del vidrio de 4 por 10 elevado a menos 7 metros. Apartado II. Nos piden el valor más grande que puede tener el ángulo alfa para que no se refracte el rayo hacia afuera del prisma por la cara AC, por esta parte de aquí. Nos decía el problema que perpendicularmente a la cara AB llegaba un rayo, este de aquí. Pues comentar que este rayo, al incidir perpendicularmente a la cara AB, va a seguir su trayectoria sin desviarse. Esto se puede explicar aplicando la ley de Snell. La ley de Snell nos decía que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia será igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. En este caso, como el ángulo de incidencia es 0, el ángulo de refracción obligatoriamente es igual a 0, es decir, va a seguir la misma trayectoria. Luego nos dicen que al incidir, que calculemos el ángulo para que al incidir sobre la cara AC, el rayo no se refracte. ¿Vale? Es decir, nos están pidiendo que calculemos el ángulo límite de incidencia para luego poder calcular el ángulo alfa. Vamos a aplicar de nuevo la ley de Snell. Nos dirán el índice de refracción del medio 1, en este caso ya sería el vidrio, por el seno del ángulo límite será igual al índice de refracción del medio 2, aire en este caso, por el seno de 90. Sustituimos datos, 1,5 por el seno del alfa límite, del ángulo límite, será igual a 1. De aquí despejamos y calculamos el ángulo límite, es decir, para todo ángulo alfa 3 mayor que el ángulo límite se va a producir reflexión total. No va a pasar hacia afuera del prisma, que era lo que nos pedía el problema. Pero nos están preguntando por el ángulo alfa, no por el ángulo alfa 3. Pues por trigonometría, lo vemos por aquí y lo vamos a calcular por trigonometría. Nos fijamos en este triángulo de aquí. Este ángulo es el ángulo alfa que nos pide el problema. Este ángulo es de 90 grados porque es el que forma la normal con el límite de separación de ambos medios y este ángulo de aquí es el ángulo límite, es decir, en este caso el ángulo 3 que tenemos aquí arriba. Esta línea es, por semejanza lo podemos calcular, esta línea es la misma y esta línea de aquí es paralela a esta de aquí. Es decir, este ángulo de aquí, alfa 3, es este ángulo de aquí. Vale, pues como sabemos, usando trigonometría, el 180 grados, todos los ángulos de un triángulo suman 180 grados, pues será igual a 90 grados más alfa 3, que sería en nuestro caso el ángulo límite. Sustituimos datos, 90 más 41,8 más alfa igual a 180. El ángulo alfa nos sale de 48,19 grados. Este sería el ángulo máximo. Es decir, por debajo de ese ángulo se daría la reflexión total. Si os fijáis, para todo ángulo menor que este ángulo, si este ángulo disminuye, el alfa 3 aumentaría. Y si aumenta alfa 3, pues ya sabéis que por aquí dijimos que para todo ángulo alfa 3 mayor que alfa límite se da
la reflexión total, ¿vale? Es decir, el ángulo máximo sería de 48,19 grados, para todo ángulo menor que el ángulo máximo se daría la reflexión total. El rayo no pasaría hacia afuera del prisma.